Hola, gentarda, ¿cómo están? Hoy venimos con la segunda parte de estos videitos que hablan de cómo hice mis personajes y por qué su historia es tan rara. Sí les cuento desde mi experiencia qué cosas me funcionaron y cuáles me ayudaron a organizarme un montón en todo este gran y bello camino del arte. Bueno, cabe destacar que dentro de este mundillo hay muchas contradicciones porque todo es subjetivo y hay distintos caminos para llegar a un mismo resultado. Yo les voy a compartir los que a mí me han servido, pero puede que para muchísimos otros artistas no sea lo recomendable, porque depende de cada uno. Así que si mirando el video te sentís capaz de poder hacerlo o sentís que venís haciendo cosas de manera muy similar, entonces este video es para ti. Y bueno, y si nunca hiciste nada de esto y no pensás producir historias tampoco, aún así conocer todo el trasfondo, todo el backstage de una pequeña pesadilla desde el jarrón de gusanos puede hacer que vos y yo tengamos una interacción o un pequeño acercamiento sobre cómo hice esta pequeña historia y que todo este proceso es prácticamente el mismo que estoy haciendo para crear la historia que sigue, que será la historia completa de Caria versus Lorraine, de la cual estoy todavía decidiendo un nombre. Y la idea original era ponerle a la historia completa Jarrón de Gusanos. Por eso los capítulos pilotos se llaman Una pequeña pesadilla desde el Jarrón de Gusanos, como marcando que es una especie de antesala / tráiler de todo lo que se va a venir. Pero en el proceso y corrigiendo muchas cosas y agregando últimamente muchos personajes nuevos, muchos elementos, escenarios, muchas cosas, me di cuenta de que el jarrón de gusanos es súper importante en la historia, pero no sé si lo quiero poner de título ya. Así que últimamente me estoy decidiendo por Quiero hacerte eterna. No sé, me da como que un poco cursi el nombre, ¿no? Pero creo que está muy bueno. Así que díganme en los comentarios si les tira más Jarrón de Gusanos por lo que vienen leyendo o si les tira más ese nombre. Pero ya sin más preámbulos vamos a arrancar. Les voy a confesar que me he hecho un esquema de todo mi modus operandi para intentar hacer una historia lo más organizadita posible, pero dejando lugar a modificaciones y también a poder improvisar cosas sobre la marcha, que muchas veces eso también queda genial. Este esquema que hice con todos mis pasitos a seguir desde mi humilde experiencia estaría dividido en preproducción, producción y postproducción según mi punto de vista y cómo me manejo yo. Así que en el video de hoy correspondería que les hable un poco de la preproducción, que sería nuestra primera etapa. Pero me tienen que decir en comentarios si les interesa conocer todo este proceso, estas 3 etapas, así yo podré destinar la creación de otros videos explicando toda esta vaina. Pero bueno, si no les interesa, si no dicen nada, no leo mentes, me reservo, me guardo la saliva y paso a otras cosas que tengo planeadas para este canal. No se olviden, los quiero leer en comentarios qué opinan de hacer esto. En fin, vamos a acercarnos en todo lo que sería la preproducción desde el punto de vista de una persona que nunca se sentó a escribir todas las ideas que tiene en su cabeza
para hacer lo que cree que podría llegar a ser una buena historia con personajes muy queridos por su autor. Allá por el 2009, cuando tenía 12 años, recién estaba empezando la secundaria y era la nueva del salón porque los demás chicos se conocían de la primaria que estaba ahí al lado. Yo no fui a esa primaria. Y entonces me costó demasiado hacer amigos. Recién hice algunos amigos en el tercer año en esa secundaria y fue el último año que estuve ahí. Y bueno, eso me llevó a estar el primer y el segundo año de la secundaria bastante solita dentro de todo y por ende a concentrarme bastante en mis pensamientos y dejar volar un poco la creatividad. Tal vez un poco bastante. Lo que comencé a hacer desde aquella época, tal vez con música que yo elegía o con música del día a día que escuchaban familiares o mirando la ventana del auto, del colectivo, del bus, como le digan, desde donde estás mirando el video, yo dejaba que lleguen imágenes a mi cabeza. No es que yo decía, vamos a hacer un muñequito así, asá, que comience a caminar por el patio y se encuentra un mapa. No, nada de eso. Yo dejaba fluir, intentaba relajarme, ¿no? O sea, en esa época no era nerviosa. Y dejaba que comiencen a caer las imágenes a mi cabeza. Comencé a ver que en estas secuencias muchos personajes estaban comenzando a ser recurrentes y con el tiempo empecé a decir, podría intentar dibujarlos, a ver qué pasa. Y así fue como de a poco fueron naciendo mis primeros prototipos, por así decirlo, de Mika, Matt y otros personajes más que conocerán en otras historias que los vengo desarrollando desde aquella época. La verdad fue que los años fueron pasando y tal vez no los dibujaba a ellos tan seguidos. Yo ya venía dibujando otros personajes, otro cómic muy de nena de secundaria que estaba aprendiendo a dibujar. Y como se me venían a la mente durante varios años muchas situaciones, ambientes, qué tipos de actitudes tienen, qué tipo de chistes se hacen entre ellos. Y como sucedió durante tanto tiempo, fue como que me terminó produciendo una especie de cariño ya por estos personajes, inclusive si no los dibujaba tanto. Entonces en el 2013, ya para mis 16 años, dije, a la par de que los voy a dibujar cada vez más en estas diversas situaciones, también voy a escribir poemas sobre ellos, como para tener mis primeros acercamientos a poder escribir sobre ellos. Porque yo estaba siendo consciente de que por más que tenga mucha memoria, si no escribía pronto sobre ellos, cuando más pasaran los años, yo podía olvidarme de muchas buenas ideas acerca de los inicios o la historia de estos personajes, que de por sí, aclaremos que su historia venía siendo muy amorfa porque ellos estaban siendo creados a partir de situaciones random. Muchas veces estas imágenes que llegaban a mi cabeza eran como si fueran escenas de películas separadas, no tan conexas entre sí. Entonces yo era consciente de que algún día quería escribir su historia, pero en mi cabeza había años de escenas cortadas de distintas cosas, de distintas épocas, de situaciones muy diferentes, y entonces estaba algo confundida. Pero por suerte había patrones comunes que yo podía ir notando en sus actitudes o en ciertas peleas o en hechos muy importantes en la vida de algunos personajes, que fueron en esos hechos en los que pude empezar a hacer unos primeros poemas. Por ejemplo, en un personaje muy querido que se llama Diana, pude escribir allá por aquella época unos poemas en los que se narra cómo llegó ella al planeta en el que viven los demás personajes,
cómo la encontraron. Y yo sé que el momento en el que ella tenga que aparecer en el cómic, voy a poder recurrir a ese poema que escribí a los 16 años y decir, bueno, esto lo voy a hacer canon, lo voy a retomar y lo voy a reformular para que sea coherente y quede bonito 2.0 para el cómic en el que estoy trabajando actualmente. Al año siguiente, como les conté en el video anterior, en el 2014, en Wattpad, saco mi primera versión de la historia que conoceríamos como El jarrón de gusanos. Solo es una pequeña historia en la que participan algunos de mis personajes más queridos. Y estos mismos tienen muchas historias más en otras líneas temporales o en otro mundo hay un largo etcétera, la verdad. Y esto es consecuencia de años de tener todas esas películas en mi cabeza, que la verdad lo vengo agradeciendo porque con mucha paciencia el año pasado, en 2019, pude sentarme y decir, creo que llegó el momento de darle vida como corresponde a toda esa catarata de ideas. Entonces, un día me senté y empecé a anotar todas las ideas sueltas que tenían. Hice como una especie de brainstorming. Y como soy una persona muy visual, y a varios de ustedes les puede pasar que se consideren como muy visuales y que escribir no es su fuerte, así que por eso estoy contando esto. Mucho de ese brainstorming trató de dibujar escenas sueltas que había en mi cabeza. Y eso me ayudó a comprender en dónde había buen material para seguir construyendo ese mundo y dónde no. Porque había escenas que estaban buenas, pero eran tan cortas y tan desencajadas que se fueron eliminando de la misma manera en la que se van eliminando escenas cuando se va preparando una película o una serie. Entonces toda esa lista de ideas sueltas me fue ayudando de a poco con el tiempo a limar, esculpir una macroestructura que me ayudó a tener una vista general sobre todas aquellas cosas a las que le quiero dar vida en mi extraño mundo, el extraño mundo de Maida. Y una vez que tenía esa macroestructura más o menos organizada, dije, creo que esta historietita de acá va a ser buena para usarla como un inicio a todo lo que va a venir después y a su mismo tiempo es un buen punto de partida para después poder ir más atrás de ese punto de inicio. Era como que ni muy ni tan. No me fui ni tan atrás, ni tampoco me fui a un momento súper futuro de lo que va a pasar. Porque en mis planes estaba comenzar cerca del posible final. Quería empezar por X época de otra reencarnación de otro personaje. Me costó mucho ponerme de acuerdo, pero valió la pena sentarme y poner a planear un toque, a ver por dónde arrancamos. Entonces en mi estrategia, digámosle, decidí que era mejor empezar por Jarrón de Gusanos, lo cual fue gracioso para mí, porque Jarrón de Gusanos en realidad era la historia menos desarrollada dentro de todas las que tengo. Y a raíz de que fue la gran elegida para comenzar a darle forma a mi mundo, hoy por hoy es la historia más desarrollada que tengo. Porque una vez que yo tenía todo este vistazo general, pude decir, este es mi punto de partida, bárbaro, vamos a darle con todo. Entonces ahí, dentro de esa pequeña historia, organicé otra macroestructura de va a pasar esto, y yo sé que esto significa esto, porque aún había muchas ideas sueltas y aún
no estaba muy segura de cómo iba a avanzar la historia tampoco, pero con constancia adquirió una buena forma, digamos. Y esto bajo el mismo concepto, la misma lógica que con los años me di cuenta que era similar a lo que Miguel Ángel contaba de sus esculturas. Miguel Ángel decía que la obra ya estaba en la piedra. Él solo tenía que descubrirla de la piedra, tallarla, pero que en realidad la obra ya estaba oculta en la piedra. Entonces me di cuenta de que mi concepto para crear historias y personajes es similar a ese concepto, de que yo dejo que las ideas me caigan, porque es como si la historia estuviera en realidad, pero soy yo la que la va descubriendo de a poco. No digo que todos tengan que trabajar así, sino que digo que es lo que a mí me funcionó y me siento contenta, porque yo siento que no es una historia más de las que escribí o dibujé en mi vida, sino que todo lo relacionado a mis personajes más queridos sé que para mí son muy importantes, porque bajo esa forma de concebirlos terminé teniéndoles un gran cariño, y creo que eso es muy importante, porque autopercibo a esta historia creada por mí como algo muy importante para mí. Por más que no le guste a mucha gente o lo que sea, para mí sí es muy importante, ¿no? Y la verdad es que esa creo que es la base para poder hacer un buen trabajo. Como dirían algunos, es arrancar con una victoria. Si te gusta a vos primero, entonces vamos por buen camino. Bueno, gentarda, la verdad que les pude tirar algunos tips para aquellas personas que puedan sentirse identificadas con un montón de ideas sueltas en la cabeza, que yo sé que puede pasar, o que puede que ya tengan una historia más o menos clara, pero dicen, che, pero ¿cómo empiezo esto? La verdad que no sé por dónde empezar. Me pasó, estuve en ese lugar. Y la verdad es que hay muchísimas cosas más por contar que quedan afuera, porque si no el video va a ser eterno. Así que espero que esta segunda parte les haya gustado, ayudado en algo, o en todo caso que esté satisfaciendo su sed de ser chusma pum. Y que ahora me conocen un poco más por escuchar esto. Así que espero que les haya gustado. Y si Dios quiere, arre que no, nos estaremos viendo en una nueva entrega de cómo hice mis personajes y por qué su historia es tan deforme. Una pequeña guía para adentrarse al storytelling. Así que nos vemos, gente. Digan en los comentarios si quieren seguir sabiendo más de esto. Muchos besos y cuidado con los gemitres de tortuga.